Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. Muy buenos días, amigos y hermanos que nuevamente nos hacen el favor de recibirnos en sus hogares a través de la transmisión de su programa Sendas Antiguas, programa a través del cual procuramos llegar hasta ustedes con la predicación de la bendita palabra de Dios. Gracias a Dios que los problemas técnicos por los cuales atravesamos hace unos días ya han sido superados y nuevamente estamos aquí con ustedes para acompañarles durante los próximos meses. Gracias por sus oraciones. Gracias por sus llamadas telefónicas mostrando su interés. Algunos nos llamaron para saber por qué razón no estaba pasando ya el programa, otros para hacernos peticiones, algunos otros para darnos testimonios. Muchas gracias por sus llamadas, hermanos. Son en gran manera alentadoras para nosotros. Les suplicamos que sigan llevando en sus oraciones al hermano Samuel Reyes Andrade y a un servidor, que somos quienes por la gracia de Dios estamos al frente de este trabajo, junto con nuestras iglesias, la iglesia Monte de Sión de la colonia Morelos y la iglesia La Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona. Iglesias a las cuales mandamos un cordial saludo y damos gracias a Dios por el amor, el esfuerzo, la generosidad de los hermanos que componen estas congregaciones. Además, también agradecemos a aquellos hermanos que se han sumado para colaborar con nosotros, apoyándonos económicamente con este trabajo. Todavía seguimos necesitando su ayuda, hermanos, y les suplicamos en el amor del Señor que si Él toca sus corazones para apoyarnos, no duden ustedes en hacerlo, en ofrendar para que podamos continuar con este programa, con este hermoso programa a través del cual llegamos a mucha gente. Bien, hermanos, pues a continuación les voy a dejar con la predicación de nuestro hermano Antonio Gómez Cruz. Nuestro hermano Antonio nos visitó en días pasados, tuvimos la oportunidad de grabar en el estudio un tema muy interesante acerca de las señales antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y es el tema con el cual le vamos a dejar a continuación, esperando y confiando que la palabra bendita del Señor será de grande bendición para su vida, de grande edificación. Escuchen pues el siguiente tema y que Dios les bendiga. Hace 2000 años tuvimos la prueba más maravillosa del amor de Dios, cuando Él envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Él venía con un propósito: buscar y salvar lo que se había perdido. Él llevó a cabo su ministerio durante 3 años y medio sobre esta tierra. Anduvo predicando el evangelio, sanando enfermos, salvando a los perdidos. Fue llevado a la cruz del Calvario para pagar por todos nuestros pecados. Posteriormente, cuando murió, fue sepultado, mas al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero Él vendrá por segunda vez. Esto es una gran verdad. Jesucristo viene por segunda vez para levantar, para llevar a su pueblo, a su iglesia. Es verdad que no sabemos cuándo vendrá el Señor, pero la Biblia nos habla claramente de señales que Él nos dejó, que nos dicen o nos preparan y nos hablan de que Cristo viene pronto. Estas señales, algunas de ellas están registradas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, que a la letra dice así el versículo 3 al versículo 13. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores.
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y os entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La primera señal que Cristo nos dejó es la de los falsos cristos. Él dijo que muchos vendrían en su nombre y dirían: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarían. Muchas religiones dicen: esta es la verdadera. Muchos hombres también se han levantado a lo largo de la historia diciendo que ellos son Cristo. José Luis de Jesús Miranda pretendió ser Jesucristo hombre. Ahora ese hombre está muerto. Él era un falso Cristo. La Biblia también nos habla en Mateo capítulo 24, versículo 26. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Muchas personas, muchos líderes religiosos pretenden ser el Cristo, pero la Biblia nos habla claramente que Jesucristo vendrá a la hora que nadie lo espera. Y dice la palabra del Señor que todo ojo le verá. Así que cuando le digan que alguien es Cristo, usted no lo crea. Usted crea en el Cristo vivo y verdadero. La Biblia nos habla también como segunda señal las guerras y los rumores de guerras. Podemos escuchar los rumores de las guerras. La guerra que se rumoraba que iba a haber contra Irán. Hemos visto en días recientes el conflicto que hubo en la Franja de Gaza, donde murieron más de 2,000 personas. El conflicto que hay en Ucrania. Recientemente leí una noticia de una mujer británica que viajó a Siria, abandonó a sus hijos, y ella, en una entrevista que le hicieron, decía que había viajado a Siria para matar a cristianos con un cuchillo sin afilar. Este ejemplo es muy claro, y es lo que hay alrededor del mundo. Hay guerras, hay conflictos. Podemos ver a través de las noticias. Recientemente leí una noticia que publicó el Instituto para la Economía y la Paz, que solamente 11 países en todo el mundo, 11 países de 162 están libres de conflictos. Sin embargo, podemos ver también cómo países como China tiene 4.500.000 soldados, Estados Unidos 1.500.000 soldados, India 1.300.000 soldados. ¿Qué nos dicen estas cifras? Que el mundo no está en paz, que el mundo no se prepara para la paz. Por el contrario, el mundo se está preparando para la guerra. Se rumora que habrá una tercera guerra mundial. Las mismas naciones que promueven la paz y que forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y Francia, están involucradas en conflictos bélicos. Ellos gastan miles de millones de dólares. Así que se está cumpliendo lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aún en nuestro país podemos ver cómo está la guerra contra el narcotráfico, cómo hay bastantes conflictos en todos los estados de la República. Pero esto no es todo. La Biblia nos habla también de otra señal más, la señal de las pestes. Mateo capítulo 24 versículo 7 nos dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido pestes en todo el mundo que han causado la muerte de millones de personas, como el cólera,
que causó la muerte de 42 millones de personas. La peste negra o la peste bubónica causó la muerte de 200 millones de personas. La influenza porcina, que causó la muerte de 40 a 100 millones de personas. Y en el siglo pasado, al SIDA se le conoció como la peste del siglo. Se dice que en el mundo hay alrededor de 34 millones de personas infectadas con este virus. Tristemente, esto viene a consecuencia del pecado, a consecuencia de la fornicación y del adulterio. Tenga cuidado, la única manera de estar protegido es estar en Cristo Jesús y es vivir en un matrimonio santo delante de la presencia de Dios. Ha alarmado también el virus del ébola que se está dando en África Occidental y Central. Ha causado la muerte de cientos de personas. También en el año de 2005, la Organización Mundial de la Salud publicó acerca del riesgo que hay de una pandemia mundial por la gripe aviar H5N1. Y así podemos dar una lista larga de las pestes que hay en el mundo y de las que ha habido. Pero eso no es todo. La Biblia también nos habla acerca del hambre como una señal. Mateo capítulo 24 versículo 7 también nos dice que habría hambres. La hambruna es una situación que se da cuando un país o zona geográfica no posee suficientes alimentos y recursos para proveer alimentos a la población. Según el proyecto Hambre de las Naciones Unidas, alrededor de 24,000 personas mueren cada día de hambre o de causas relacionadas con el hambre. México no está exento de estos problemas con el hambre. Quiere decir que hoy, en este día, morirán 24,000 personas por causa del hambre. Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6 nos dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. El caballo negro es el caballo de la muerte, del hambre. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí la voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El denario era el equivalente a lo que ganaba un jornalero en un día. Quiere decir que para que una persona coma un día, tiene que trabajar todo un día para poder mantenerse ella sola. Por eso es que vemos tantos problemas en África, en Latinoamérica y en muchos países alrededor del mundo. Las hambres son una señal de que Cristo viene por segunda vez. La quinta señal a la que quiero referirme es la señal de los terremotos. La lista de los daños y muertes es muy grande. Tiempo me faltaría para hablar acerca de los terremotos. Quiero citar, por ejemplo, en el 2001 en la India hubo un terremoto de 8.1 en la escala de Richter. Este terremoto causó la muerte de 23,900 personas. En el año del 2004, todos fuimos testigos del terremoto que trajo como consecuencia un tsunami. Este terremoto fue de 9.1 grados frente al norte de la isla en Sumatra. Causó la muerte de 230,000 personas aproximadamente. En el 2006 se produjo otro terremoto en Indonesia que dejó un saldo de 20,000 heridos. En el 2011 en Japón, a 24 kilómetros al este de Sendai, trajo un terremoto 100,000 muertes. Este terremoto fue de 9.1 grados en la escala de Richter. La Biblia nos habla
que habrá un gran terremoto durante la gran tribulación. Un terremoto que nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Apocalipsis 16:18 dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Amigo mío, la única forma de estar seguros y de estar preparados es aceptando a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y todas estas cosas que están aconteciendo, usted se preguntará: ¿por qué, si esto no se había visto antes? ¿Por qué se están viendo todos estos cataclismos en la tierra? Es porque nos está anunciando que el Señor Jesucristo viene por segunda vez. Otra señal que el Señor nos dejó: los falsos profetas. Mateo capítulo 24 versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El Señor Jesucristo advirtió acerca de los falsos profetas. Él dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 15 y 16. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que dicen: el Señor me reveló, el Señor me dijo, el Señor me mostró, yo soñé esto, yo soñé aquello? La Biblia dice: no creáis a todo espíritu. Un falso profeta que quiero citar es uno que ha engañado a millones de personas. Me refiero a Carlos Taze Russell. En sus creencias, que ahora son sostenidas por la secta de los Testigos de Jehová, él, entre otras cosas, creía lo siguiente: que debe ser denunciada la enseñanza de la Trinidad como una enseñanza de origen pagano y no bíblico. Cuando la Biblia nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo claramente. Él dijo también que no existe un alma inmortal que sobreviva a la muerte del cuerpo y que los muertos se encuentran en un estado inconsciente. El Señor Jesucristo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. A ese temed. Él dijo también que no existe el infierno de fuego, y también que Cristo no vendrá en forma visible. En el año de 1889, Carlos Taze Russell publicó la siguiente declaración: pues no se sorprendan cuando en capítulos subsiguientes presentamos pruebas de que ya ha comenzado el establecimiento del reino de Dios, el cual, según señala la profecía, empezaría a ejercer poder en 1878, y de que la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, la cual terminará en 1914, cuando hayan sido derribados los gobiernos actuales de la tierra, ya ha comenzado. En esta declaración, Carlos Taze Russell está afirmando que los gobiernos serían derrocados en 1914 y que a partir de esa fecha se establecería el reino de Cristo sobre esta tierra. Lo que ocurrió en 1914 fue la Primera Guerra Mundial y no vino ese reino de paz que habló Carlos Taze Russell. Quiero citar también otro falso profeta ya más actual. Me refiero a Guillermo Maldonado. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted ha escuchado quizás sus predicaciones? Pues él dijo en el año 2008, profetizó que una mujer en el Ecuador, en Ecuador sería presidente. Se refería a la pastora Melba Jacome. Esta mujer ni siquiera obtuvo un escaño en las elecciones. En aquel tiempo ganó la presidencia Rafael Correa. Ella misma dijo que había recibido una palabra profética, pero esta palabra profética nunca se cumplió. Tenemos también los profetas de la prosperidad, como Cash Luna, que le dice a sus seguidores: manda tu dinero y pacta con Dios. Jesucristo predicó un evangelio puro y santo. Es cierto que debemos dar ofrendas para la obra de Dios, pero ese no es el mensaje central del evangelio. El mensaje central del evangelio es nuestro Señor Jesucristo.
Tengamos cuidado con estos falsos profetas de la prosperidad. Hay otros falsos profetas también, como Benny Hinn, que el 31 de diciembre de 1989 profetizó que Fidel Castro iba a morir en los años 90. Esto no sucedió. También en ese mismo día profetizó que la comunidad homosexual iba a ser destruida en los años 90. Usted ya conoce la historia. En el año 2000, Benny Hinn profetizó que Jesucristo mismo se iba a aparecer en persona en el escenario y en diferentes partes del mundo para despertar a la gente. Esto nunca sucedió. Otro falso profeta, César Castellanos, profetizó a su esposa Claudia Rodríguez que sería alcaldesa de Bogotá. Han pasado 10 años y nada de esto pasó. Tengamos cuidado con el G12. Tengamos cuidado con los falsos profetas de la prosperidad. Tengamos cuidado con esas prácticas de la risa santa, del vómito, de caer bajo el poder. Dios dice en Jeremías 23:32: He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé, ni ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Otra señal a la que quiero referirme es la que está en Mateo 24, versículo 12, que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Me refiero a la señal de la multiplicación de la maldad. Nunca antes había habido tanta maldad, tanta pornografía. Podemos ver aún en nuestro estado cómo hay tantos secuestros, cómo ya las personas viven con el temor de ser secuestrados, de ser asaltados, de la delincuencia organizada. Esto está profetizado por la Biblia, por haberse multiplicado la maldad. Podemos darnos cuenta cómo hay matrimonios entre personas del mismo sexo, cómo se está legalizando en muchos países la marihuana. Pero la Biblia nos habla en contra de todos estos pecados. Y no es que tengamos algo contra estas personas que tienen estas desviaciones, para nada. Lo que Dios quiere es salvar a todas personas, porque Dios vino a salvar a los pecadores. Pero el Señor le requiere que ellos se arrepientan de sus pecados. Amigo mío, si tu condición es esta, vuélvete a Dios, deja ese pecado, porque a lo único que te llevará es a la condenación eterna. Recibe el amor de Dios, el amor de Jesucristo. Si tú vienes a Él, el Señor te perdona, el Señor cambia tu vida, el Señor te apartará de toda esa maldad si tú le entregas tu corazón y tu vida a Él. La última señal a la cual quiero referirme es la más hermosa de todas. Las anteriores nos hablan de tragedias, nos hablan de dolor, nos hablan de sufrimientos, pero esta señal a la que me refiero es una señal muy maravillosa, y me refiero a la señal de la predicación del Evangelio en todo el mundo. Mateo 24, versículo 14 dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Son las buenas noticias de Dios para el hombre. Son las buenas noticias que nos hablan que Dios amó tanto a este mundo y envió a Jesucristo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es el Evangelio de Cristo: salvar a la humanidad, salvar al pecador, sanar al enfermo. Y este Evangelio tiene que ser predicado. Podemos darnos cuenta que ahora la gente ya no está ignorante en cuanto al Evangelio, puesto que el Evangelio se está predicando a través del radio, a través de la televisión, a través del internet. Se está predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque si Cristo no ha venido, es porque está esperando que te arrepientas, que te entregues a Él. Él vendrá sin duda alguna, pero es necesario que este Evangelio sea predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones, para que nadie diga: nadie me dijo, yo no supe, yo no sabía, para que nadie tenga excusa delante de la presencia del Señor.
El Señor Jesucristo nos dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Si Jesucristo viniera hoy, ¿te has preguntado si te irás con Él? ¿Estás preparado para tener un encuentro con Jesucristo? ¿Tú te irías con el Señor si Él viniera hoy por su iglesia? ¿Estás en condiciones espirituales para irte con Él? Yo te invito en el nombre del Señor a que te reconcilies con Dios. Y si tú todavía no has aceptado a Cristo en tu corazón, el Señor te ama y te quiere salvar. Yo te invito para que le abras tu corazón en este momento y le digas: Señor, estoy viendo que se han cumplido las señales que tú nos dejaste. Yo no quiero quedarme, yo no quiero perderme, yo quiero ser salvo por tu gracia. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Me arrepiento de mis pecados, cambia mi corazón, cambia mi vida, y te entrego mi alma y todo mi ser. Sálvame, Señor Jesús. Si tú haces esta breve oración, el Señor perdonará tus pecados, el Señor te salvará, el Señor te dará la vida eterna. Sé, como las vírgenes prudentes que nos habla la Biblia en Mateo 25, que ellas prepararon sus lámparas y tenían suficiente aceite y se prepararon. No seas como las vírgenes insensatas que dejaron todo para después, y cuando vino el Señor a la hora que ellas no esperaban, ellas fueron a comprar aceite, pero cuando vino el esposo se cerró la puerta y le dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor les dijo: de cierto os digo que no las conozco, no sé de dónde sois. No sea que Dios en aquel día, cuando Él venga, te desconozca. Recíbele como tu Señor, como tu Salvador. El Señor te ama y te quiere salvar. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Feliz me siento en Cristo cuando siento su poder, borra todo sufrimiento y me llena de su amor. Yo le amo, Él me ama, Él escucha mi clamor, Él me guía con ternura y me llena el corazón. Por su gracia yo soy salvo.